Hola, bienvenidos al canal de Dani Fernández. En este vídeo vamos a analizar el impacto que las quiebras de desarrolladores inmobiliarios chinos podrían tener en su sector financiero y qué podría hacer el gobierno chino para limitar el riesgo. Vamos allá. El culebrón Evergrande está lejos de ver su final. El pánico se volvió a extender cuando un nuevo desarrollador, Fantasia, no pudo atender el pago de varios de sus bonos el día 11 de octubre. En el mismo día, dos desarrolladores más, Cynic Holdings y Motherland, indicaron que no podrían atender los pagos de sus bonos que vencen en octubre. El viernes 15 de octubre, otro desarrollador, Xinjuan Real Estate, evitó in extremis el default al llegar a un acuerdo de última hora con sus acreedores. El mercado teme que Cassia Group Holdings no pueda hacer el pago de su deuda esta misma semana. Algunos bonos de Evergrande circulan con un descuento de un 80% sobre su valor nominal, precios evidentemente que marcan default. En otros vídeos hemos visto que todos estos desarrolladores en problemas han tenido una gestión financiera pésima, que los ha colocado en una situación de extrema debilidad. También hemos visto que China se encuentra inmerso en una burbuja inmobiliaria enorme que está explotando. Podéis ver estos vídeos pinchando aquí. Los desarrolladores chinos en problemas tienen muy poca capacidad de salir por sus propios medios adelante. El principal problema que enfrentan es su incapacidad para generar beneficios suficientes para pagar la deuda. El ratio de cobertura del interés, es decir, el beneficio antes de intereses impuestos sobre el coste de la deuda, nos indica la capacidad que tiene una empresa de generar suficientes beneficios para cumplir puntualmente con los pagos a acreedores. Se suele interpretar que un indicador inferior a 1, es decir, mayor coste de financiamiento que beneficio, es un punto rojo que podría marcar la insolvencia futura de una empresa. En esta situación, la empresa debe seguir endeudándose o debe vender activos solamente para pagar intereses. Esto es, los costes de financiación tenderán a seguir subiendo en el futuro. Todos los desarrolladores chinos en problemas han visto caer en picado su ratio de cobertura del interés y se acercan peligrosamente al momento donde sus beneficios no serán suficientes para pagar su deuda. Evergrande ya ha cruzado la línea roja y desde 2020 sus beneficios son insuficientes para pagar su coste de financiamiento, como vemos en el gráfico. En otros vídeos vimos que Fantasia y Cynic tienen capacidad de hacer pagos de su deuda a corto plazo. Sin embargo, han decidido no hacerlo. ¿Por qué impagarían si tienen los recursos para hacerlo? La respuesta la encontramos en el bajísimo ratio de cobertura del interés. Fantasia y Cynic están estimando que no van a poder hacer frente a sus pagos futuros y están racionando los recursos que tienen disponibles. En otras palabras, prefieren dejar de pagar en este momento y decidir qué deudores priorizan. Una posibilidad nada desdeñable es que el gobierno chino haya ordenado hacer el impago en los bonos emitidos en dólares y que se sigan haciendo en pagos en yuanes. La idea podría ser la de priorizar a los deudores nacionales, ya que gran parte de ellos son bancos, y los bancos en China son del Estado. En momentos de estrés financiero, estar descalzado en monedas, es decir, contar con activos y pasivos o ingresos y gastos en diferente moneda, es considerado como una debilidad por el riesgo de tipo de cambio. En esta situación, sin embargo, de potencial impago de deuda externa en dólares instigada por Pekín, curiosamente ocurre todo lo contrario. El negocio de los desarrolladores inmobiliarios chinos se da casi en exclusiva dentro de China, por lo que no van a recibir ningún tipo de sanción o embargo de gobiernos extranjeros si pagan su deuda internacional en dólares. Viendo el gráfico, podemos adivinar que Fantasia tiene grandes oportunidades de salir airosa del problema, mientras que el resto de empresas todavía tienen montos enormes de deuda que pagar en yuanes. El impago de la totalidad de la deuda en dólares haría que Motherland pudiera atender todos los pagos a menos de un año de la deuda emitida en yuanes, y recordemos que Fantasia y Cynic ya tienen suficiente liquidez para pagar su deuda a corto plazo. Sin embargo, la posición de liquidez de Evergrande es tan crítica que ni siquiera tiene capacidad de devolver la deuda en yuanes, aunque impague por completo su deuda en dólares. El escenario más plausible, por tanto, es el de impago selectivo de la deuda denominada en dólares con inversores extranjeros. Solo Evergrande impagaría también su deuda interna, por lo que parecería que el posible efecto cascada estaría contenido dentro de China. El problema con esta interpretación es que Evergrande es enorme. Su pasivo es 10 veces mayor que el pasivo combinado de los otros 3 desarrolladores con problemas, como vemos en el gráfico. En otras palabras, que los problemas se concentren en un desarrollador no es garantía de que el problema sea manejable por las autoridades chinas. Adicionalmente, nada impide que en los próximos días o semanas más desarrolladores chinos se unan a la moda del default. Los desarrolladores inmobiliarios chinos son enormes si los comparamos con los desarrolladores de otras latitudes. El mayor desarrollador inmobiliario de Estados Unidos, D.R. Horton, tiene apenas el 6% del tamaño de Evergrande, como podemos ver en el gráfico. Nomura estima que los desarrolladores chinos tienen deuda por un monto de 5,2 billones de dólares, casi el doble que todas las reservas internacionales de China y mayor al PIB de Japón, que es la tercera mayor economía del mundo.
La composición de la deuda total de los desarrolladores chinos se estiman las magnitudes que podemos ver en este gráfico. Este gráfico nos da una idea también de la composición de la deuda interna e externa que tienen los desarrolladores chinos y la podemos comparar con todas las reservas monetarias con las que cuenta China. La práctica totalidad de la deuda bancaria es deuda en yuanes con bancos chinos. El rubro clientes son los anticipos realizados por ciudadanos chinos para compra de vivienda. Y en otros pasivos se incluye principalmente deuda con proveedores. Incluso si considerásemos la totalidad de bonos como denominados en dólares, que esto no es cierto, la deuda interna de los desarrolladores chinos supera con mucho las reservas monetarias de China y casi un tercio el PIB de China. Por tanto, podemos ver que la cantidad de deuda no es realmente manejable, ni siquiera por una economía como la China que cuenta con tasas de ahorro muy fuertes y con grandes reservas internacionales. En esta tesitura hay varias posibilidades que tiene el gobierno chino encima de la mesa para intentar arreglar estos problemas. La primera es generar obra pública de forma masiva. La idea es dar una fuente de ingresos sustituto a los desarrolladores chinos y ya hay algo de esto encima de la mesa. Las cifras que suenan son de un programa de 10 años por la cantidad de 10 billones de yuanes, lo que aproximadamente es 1,55 billones de dólares. La cifra parece y es escalofriante, de hecho es superior al PIB de España. El problema es que esta cifra es casi igual a la inversión inmobiliaria de los últimos 12 meses en China, solo los últimos 12 meses. En otras palabras, el plan de infraestructura apenas cubre el 10% de la cifra de negocio de los desarrolladores chinos. Es decir, el programa de obra pública no va a salvar al sector. La segunda opción es la de salvar a su sector financiero y es posiblemente la más plausible. Las autoridades chinas han pinchado su burbuja y parece improbable que quieran salvar a sus desarrolladores. Lo más probable es que se pretenda evitar un pánico financiero realizando inyecciones de capital y liquidez al sistema bancario. Pero aquí también existen problemas. El sector financiero es casi 4 veces el PIB de China, una cifra alta en cualquier parte del mundo y especialmente alta para un país con el nivel de desarrollo de China. El sector financiero chino tiene una vinculación muy estrecha también al infladísimo mercado inmobiliario chino. Si uno cae, caerá el otro. Además, casi el 60% del crédito no financiero tiene como destino el sector de bienes raíces, a pesar de que aporta aproximadamente el 30% del PIB. Es decir, no solo el sector financiero es enorme, sino que está muy concentrado en el sector de bienes raíces. Por tanto, vemos que el sector financiero es gigantesco y tiene una exposición enorme a créditos hipotecarios y de desarrolladores. Por lo que un pinchazo desordenado de la burbuja inmobiliaria podría provocar una situación donde la posibilidad de salvataje sea inviable. En caso de que el rescate bancario fuese viable y de que esta opción se dé, lo más probable es que la moneda pierda poder adquisitivo de forma acelerada, tanto en términos internos, es decir, aparecerá inflación, como en términos externos, es decir, aparecerá depreciación del tipo de cambio. Otra situación plausible es que el interés de la deuda pública se dispare. Que pese más la inflación o el incremento del tipo de interés dependerá de si el salvataje se hace por el mecanismo fiscal, es decir, recapitalización de entidades por parte del Estado o creación de un banco malo, o de si se hace mediante el mecanismo monetario, es decir, recapitalización de entidades por parte del Banco Central o compra de activos por parte también del Banco Central. El mecanismo fiscal generará incremento en el tipo de interés y el mecanismo monetario provocará inflación. La tercera opción es no realizar ningún salvataje, pero los regímenes autoritarios suelen apoyarse en éxitos económicos para mantenerse en el poder, por lo que este es un tema de supervivencia para el Partido Comunista intentar relanzar o reflotar la maltrecha economía china por cualquier medio posible. Por tanto, considero extremadamente improbable esta tercera opción. En conclusión, el sector inmobiliario y bancario chino están al borde de la muerte. El gobierno chino intentará hacer todo lo posible por reordenar al primero y salvar al segundo, pero es muy posible que sea incapaz de hacerlo. En el próximo vídeo analizaremos las repercusiones internacionales que el impago selectivo de deuda externa de los desarrolladores inmobiliarios chinos puede ocasionar. Y bueno, con esto llegamos al final de este vídeo, espero que os haya gustado. Si así es, dadle like y si queréis ver más contenido de este tipo, suscribiros al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo.